Historia de los rayos X. El tema de hoy es historia, fundamentos, naturaleza y generación de los rayos X. La primera parte es hablar un poco de la historia de los rayos X. Siempre es importante en cada tema saber un poco de esa historia, de, de por qué se formaron los rayos X, de por qué, de cómo apareció los rayos X. Entonces, les había enviado este video a la plataforma de Classroom, donde les hablaba sobre cómo se descubrió los rayos X, quién fue el que descubrió. El que descubrió los rayos X es este señor, este físico alemán que era catedrático en la universidad y que hacía sus experimentos con electricidad. Se llama Wilhelm Conrad Röntgen. En el año 1895 que descubrió por casualidad lo que son los rayos X. Si ustedes han observado el video, ahí les muestra que él estaba trabajando en un tubo de Crookes, que ya otros científicos estaban trabajando sobre los rayos catódicos, y en ese tubo de vidrio estaban empezando a trabajar para poder descubrir un poco más sobre lo que son rayos catódicos. Entonces, este señor continuó con eso y dejó por olvido unas placas fotográficas debajo de la mesa, y ese tubo emitía fluorescencia. Esa fluorescencia, cuando emitió esa fluorescencia, atravesó el objeto que estaba en la mesa, y ese objeto fue capturado su imagen en unas placas de vidrio que estaban en el cajón de su mesa. Cuando él vio eso, se sorprendió y dijo, o sea, empezó a preguntarse de cómo se formó esa imagen, y se dio cuenta que era por la fluorescencia que emitía ese tubo de Crookes, que se llamaba en ese tiempo. Y ahí fue que, como eran de origen desconocido, fue que lo llamó rayos X. Y de esa manera empezó a usarse en lo que es la medicina. Primero experimentó en la mano de su esposa, empleó un tiempo de radiación por 25 minutos aproximadamente. Entonces, esa radiografía de la mano de su esposa, que se llama Berta Röntgen, lo van a encontrar en internet, ¿no? Es bien famosa la primera radiografía que se tomó, incluso se la tomó con el anillo puesto. Y ya a partir de eso, entonces, ya fue un boom, y empezó a verse esto para el uso en la parte médica, en la parte médica, y como en esos tiempos estaban empezando las guerras, entonces también lo usaron mucho para detectar las balas, dónde estaban localizadas las balas. Y de esa manera, entonces, ha obtenido un premio este señor por su descubrimiento, pero no lo patentó porque quería que sea de uso para toda la gente, ¿no? Para toda la población, para que sea al servicio de la gente. Y de esa manera no patentó su invento. Y actualmente, entonces, nosotros, esto de los rayos X, es un diagnóstico que se hace, es parte de la imagen que emplea rayos X, y bueno, a través del tiempo se ha ido usando en lo que es en el área de la medicina, en el área de la odontología, y en el área de la odontología también tiene otra historia, ¿no? Porque empezó principalmente allá en Estados Unidos, donde los odontólogos empezaron a experimentar con esto, y usaban plaquitas envueltas en caucho dentro de la boca. Había un odontólogo, Otto Walkov, que empezó a usarlo, pero con tanta frecuencia que no se percató de que también los rayos X podrían ocasionar daños en la persona. Entonces empezó a usar donde él sujetaba las plaquitas con su dedo. Entonces se sacaban tantas radiografías y se empleaba tanto tiempo de exposición que al usar él todo el tiempo sujetar con su dedo, entonces tuvo problemas ya más adelante, en el sentido de que
El exceso de radiación produjo una necrosis, ¿no? A nivel de sus dedos, primero perdió el dedo, luego la mano, luego el brazo. Y ya a partir de eso, los hermanos Rollins empezaron a sacar un compendio de los cuidados contra los rayos X. Y así poco a poco fue evolucionando lo que es la radiación, los tiempos de exposición fueron disminuyendo. Actualmente los tiempos de exposición son mínimos, ya no son tan altos como eran antes, ya es mínimo. En la boca los tiempos de exposición realmente son menos de un segundo, son bastante mínimos. Y así poco a poco fue disminuyendo, el conocimiento fue aumentando, se hizo estudios sobre la acción nociva de los rayos X, las maneras de protección, y a medida que pasaba el tiempo, entonces ya hubo mejores estudios en el caso, y hemos llegado hasta esta época donde ya la era digital, toda la parte de la tecnología también, ya está, ya incursionó, y ya estamos también en la época digital, ¿no? Donde la parte analógica, donde la parte analógica está quedando poco a poco atrás. Y ya con lo digital, los tiempos de exposición también son mucho menores. Y bueno, vamos a continuar y vamos a describir algunos conceptos como qué es radiología. Radiología es el estudio, como su nombre dice acá, al terminar en IA, todo lo que termina en IA es un estudio. Entonces, es el estudio y empleo de los rayos X en el diagnóstico y tratamiento en el área de la salud. ¿Qué son los rayos X? Esto es importante, rayos X. Cuando yo digo rayos X, ¿qué se me viene a la cabeza? O sea, ¿con qué estoy tratando? ¿Con qué elemento voy a interactuar? Los rayos X son haces de energía, realmente son de alta energía, tienen bastante energía, por eso son capaces de atravesar sustancias, alta energía. No se imaginan la energía que se tiene que generar para formar los rayos X. Radiografía. La radiografía es la imagen fotográfica que ha sido generada por los rayos X. Acá tienen que saber distinguir entre lo que es película y radiografía. La película es esa película que nosotros usamos dentro de la boca que tiene todo ese componente, todo ese paquete que está forrado de plástico y adentro tiene cartoncitos, ¿no? Entonces, esa es la película. Cuando esa película ya está procesada, ya ha pasado por el laboratorio, ahí se llama radiografía, y esta radiografía es esa imagen fotográfica. ¿Cómo se ha generado esa imagen? A través de los rayos X. Solo se va a generar imagen en esa película y se va a formar esta radiografía solo si atraviesan los rayos X el objeto que se tiene que radiografiar, y si al atravesar ese objeto va a llegar a ese receptor de ya sea la película o sea un receptor digital. Si no atraviesa los rayos X, si no pasa, si no llega a esa película, no hay formación de imagen, no se forma. ¿Y qué es radiografiar? Es el arte, es la ciencia, ciencia de tomar radiografías. Este arte, esta ciencia de tomar radiografías, ustedes la van a ir aprendiendo poco a poco a través del tiempo, mediante las prácticas, ¿no? En realidad, el radiografiar, más que todo, va a ser una habilidad que ustedes van a adquirir. Esa habilidad que adquieren tiene que ir acompañada del conocimiento científico, desde la parte cognitiva. ¿Cuáles son los principales usos de las radiografías dentales? Estas radiografías se van a utilizar en todo el campo de la odontología. Vamos a usar en la parte de operatoria, a realizar endodoncias, donde es importante ver la parte interna de los conductos durante su tratamiento. También lo utilizan para detectar caries profundas, si está en compromiso con la cámara pulpar o no. En cirugía es muy importante también para detectar dientes retenidos o en mal posición.
en el área de ortodoncia, donde se hacen los análisis cefalométricos, donde se ve el desarrollo craneofacial, y a la vez nos sirve como, es como la historia clínica, es un referente legal. Por tanto, siempre que hagan sus tratamientos, para casos legales, siempre les van a pedir la historia clínica y la radiografía. Si no tienen historia clínica y no tienen la radiografía, no hay manera de que puedan defenderse, porque esos son sus dos instrumentos con los cuales pueden defenderse. Radiografías e historia clínica, y también los modelos que vayan a sacar. Los modelos de yeso, ¿no? Que les enseñan a tomar en prótesis. Bueno, hasta este punto hemos visto un poco de lo que es la historia de los rayos X, hemos visto la definición de algunos conceptos o hemos aclarado algunos conceptos. Ahora vamos a pasar a lo que es la física de la radiación. Acá les había dicho, vamos a hablar un poco de lo que es la materia, por qué está compuesta la materia. La materia está compuesta por átomos. Y también tenemos materia, en el ambiente tenemos materia y energía. Esta materia que está compuesta por átomo, este átomo tiene la siguiente estructura. Esto es un repaso de este colegio, ¿no? Porque en colegio se ha llevado también esto. La estructura atómica está compuesta por núcleo y electrones. Dentro del núcleo tenemos los protones, que tienen carga positiva, y los neutrones. Alrededor de este núcleo van a girar los electrones. Los electrones tienen carga negativa. Los que están más cerca del núcleo tienen mayor potencia, y a medida que se van alejando tienen menor potencia. Entonces van de acuerdo a K, L, M. Esto compone lo que es la estructura atómica, y la unión de varios átomos conforman lo que es la estructura molecular, la unión de varios átomos. ¿A qué se quiere llegar con esto? El recordar esto nos va a ayudar a comprender mejor cómo es el proceso de formación de los rayos X, qué parte energética, qué situación energética está pasando para formarse los rayos X. Entonces recuerden, núcleo y electrones que están alrededor del núcleo, que están en la órbita. Esto nos lleva a comprender qué es ionización. Esta terminología vamos a aplicar en lo que es formación de los rayos X. Entonces, por tanto, es importante saber qué es ionización. Ionización es un proceso por el cual un átomo va a perder un electrón, va a haber un desequilibrio. Este átomo, que está formado por núcleo y electrones que están alrededor del núcleo, está en estabilidad, ¿verdad? Está estable. Pero para que se formen los rayos X tiene que haber una inestabilidad, tiene que haber un desequilibrio. ¿Y cómo lo desequilibran? Cuando pasa la energía, la electricidad, tiene que venir con tanta potencia que desequilibra a este átomo sacando un electrón de su órbita. Saca este electrón de su órbita, sale un electrón, un ion negativo, y llega otro electrón que lo reemplaza. Y todo esto es una cadena, no es solamente sobre un átomo, sino sobre varios átomos que están componiendo la materia. Ese proceso por el cual un átomo pierde un electrón y gana otro electrón, ese proceso se llama ionización. Entonces pierde un electrón, ion negativo, gana un electrón, ion positivo, y allí se forma un ion par. Y en este proceso de desequilibrio es donde se van a formar los rayos X. Esta terminología van a recordarla más adelante en la formación de los rayos X, donde se va a producir esta ionización. Por el momento,
¿Qué se pretende con esto? Es que ustedes conozcan qué es ionización. Cuando yo digo ionización, ¿qué es lo que está pasando? Hay un desequilibrio a nivel del átomo, ¿no? Vamos a hacer la definición también ahora de algunos términos, como es la radiación ionizante. Dentro de esta radiación ionizante existen la radiación por partículas y la radiación electromagnética. Dentro de la radiación ionizante está radiación de partículas, radiación electromagnética. La radiación de partículas tiene núcleos atómicos que poseen masa y se mueven en línea recta. Dentro de este tipo de radiación de partículas, al tener masa y moverse en línea recta, quiere decir que son más pesados, ¿no? Dentro de este tipo de radiación de partículas están los rayos alfa, los rayos beta y los rayos catódicos. Estos rayos alfa y beta, si ustedes buscan, van googleando y buscan en el internet, van a encontrar que son rayos que se utilizan en la industria, se utilizan para desinfectar algunas frutas, por ejemplo, y también se utiliza, creo que es este el rayos alfa, que se utiliza para como detector del humo de los cigarrillos, por ejemplo, en los aviones, y este beta para desinfectar frutas. También se utiliza en el área médica. Estos rayos, estos beta, se quedan a nivel de la piel, no atraviesan, se quedan en la piel, entonces actúan a nivel de la superficie, no es que atraviesan. Averigüen un poco sobre eso. En cambio, este tipo de radiación que dice electromagnética es la combinación entre la electricidad y el magnetismo. Este tipo de radiación ya es más potente. Entonces, si ya estamos hablando de que es más potente, los rayos X estarán en este tipo de radiación. Este tipo de radiación dice movimiento de energía en forma de onda y sin masa. Acá ya se mueve así, en forma de onda. Arriba hacia abajo, arriba hacia abajo. Y no tiene masa, no tiene peso. Dentro de este tipo de radiación electromagnética están los rayos gamma, los rayos X, los ultravioletas, la luz visible, la luz infrarroja, las ondas de radar, microondas, ondas de radio. Entonces, si se dan cuenta, miren, microondas también es un tipo de radiación, la radiación electromagnética. Pero cada uno de estos rayos tienen niveles de ionización que pueden ser penetrantes o no. Es así que dentro de esta radiación electromagnética, según su nivel de energía, si tiene un nivel de energía más alta, si es ionizante o no ionizante, se las va a clasificar en la radiación electromagnética que tiene mayor nivel de energía, que tiene mayor poder de ionización, esa que tiene mayor poder de atravesar los tejidos o las superficies o cualquier objeto. Dentro de esto están los rayos X y los rayos gamma. Son radiaciones de alta energía, tienen capacidad de ionización, pueden viajar en línea recta, pero generalmente pueden ir de manera recta, pero van en forma de onda, ¿sí? Van arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y vamos a ver a qué se refiere cuando dice viaja en onda, ¿qué es onda? O sea, podemos pensar muchas cosas al decir onda, ¿qué es onda? Vamos a ver ahorita a qué se refiere con que viaja como en onda. Entonces recuerda, radiación electromagnética tiene que tener alta energía, tiene que ser de alta ionización. Dentro de estos, los que tienen mayor energía, así super energía, está esto, los rayos X y los rayos gamma. Estos tienen esa capacidad de atravesar la materia, tejidos, materias, cualquier superficie. Ahora vamos a ver
cuando decimos, ¿a qué se refiere que viajan en ondas? ¿Por qué dice viaja en onda? Lo que tenemos que ver es esto, la longitud de onda. Hay que definir este término. ¿A qué se refiere con longitud de onda? Cuando se habla de la onda, de la longitud de onda, habíamos dicho, va arriba, abajo, arriba, abajo. Acá se forma una meseta. Ustedes observan acá, aquí hay una subida, esto se llama meseta. Acá baja, acá sube, hay una meseta. Entre esta meseta y esta otra meseta, aquí hay una distancia. Si se fijan en la imagen, acá tenemos una distancia. A esta distancia se llama longitud de onda, la distancia que existe entre una cresta y la otra cresta, o entre una meseta y la otra meseta. Esta distancia, si esta distancia es más corta, se dice longitud de onda corta. Pero si la distancia, esta distancia es más larga, se dice longitud de onda larga. Se los voy a graficar. Bueno, no puedo salir. Entonces, ¿qué va a hacer esta longitud de onda? Va a determinar la energía y el poder de penetración de la radiación. Para que esta radiación sea penetrante, para que atraviese y no se quede en la superficie de tejidos, tiene que tener una longitud de onda corta. La longitud de onda corta va a aumentar la energía y la capacidad de atravesar la materia. Tal vez acá lo tenga la imagen. Aquí está. En esta imagen, a ver, observen. Acá está viajando en forma de onda. Al viajar en onda, acá se está formando una meseta, otra meseta. Entre esta meseta, entre esta cresta y esta otra cresta, aquí hay una distancia. Esta distancia es larga acá. Entonces se dice longitud de onda larga. Y acá tenemos otra imagen. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero si ustedes ven, es más ceñida. Está más cerrada esta onda. Entonces, al estar más cerrada, acá la distancia es más corta. A esto se llama longitud de onda corta. Y esta longitud de onda está relacionada con la frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Es el número de longitudes de onda que pasa por un punto y tiempo determinados. La frecuencia se refiere a la cantidad de estas mesetas. Si son más ceñidas, si son más amplias. Quiero salir de aquí, de mi puntero, un momentito. Acá. Miren. Acá la frecuencia, miren, va de esta manera. Una frecuencia baja. Esta frecuencia está baja. Al ser una frecuencia baja, va a haber menor longitudes, va a haber mayor longitud de onda, mejor dicho. La longitud de onda va a ser más larga. Esta es la meseta, esta es la meseta y esta es la meseta. La frecuencia acá es baja. Entonces, la distancia entre esta meseta y esta otra meseta, acá y acá, esta es larga. Entre esta meseta y esta otra meseta es larga, la onda, la longitud de onda. Entonces, este sector, la longitud de onda es larga cuando la frecuencia baja. En cambio, acá, la frecuencia es más seguido. Acá las ondas, 1, 2, 3, 4. Entonces, es más ceñido. Acá hay una alta frecuencia, y la longitud de onda, acá la distancia entre una meseta y otra es corta, longitud de onda corta. Este tipo de longitud de onda corta y alta frecuencia es lo que se necesita para los rayos X. Los rayos X tienen la característica de tener una longitud de onda corta y alta frecuencia. Eso le da calidad a los rayos X
para que pueda atravesar los tejidos. Esto tiene que ver mucho con el kilovoltaje. El kilovoltaje se encarga de ver lo que es la calidad de los rayos X, esa capacidad de poder atravesar el tejido y no quedarse en las superficies del tejido, ¿ya? Porque al quedarse sería dañino, tiene que atravesar el tejido. En cambio, si es una longitud de onda larga y baja frecuencia, estas tienen que ser desechadas, estas no son adecuadas. Entonces, como dice acá, mientras más corta la longitud de onda, mientras más corta, menor distancia, la frecuencia es más alta. Vayan tomando nota de qué dudas tienen y al finalizar vamos a hacer la recapitulación o la aclaración de dudas. Entonces, con todos estos conceptos que hemos visto y hemos aclarado algunos términos, vamos a definir qué es la radiación X. Hasta acá ya tenemos una idea de qué es la radiación X. La radiación X es una radiación electromagnética, es ionizante, tiene alta energía, así súper alta energía, no se imaginan cuánto, es alta energía y presenta propiedades de ondas y partículas, generalmente de ondas, ¿no? Viaja en onda corta y alta frecuencia. Los rayos X tienen capacidad de interactuar con la materia, causando ionización. Entonces ya saben qué es ionización. La materia está compuesta por átomos y ese átomo sufre ionización. Al sufrir ionización, ese átomo está sufriendo un desequilibrio. ¿Y cómo hace ese desequilibrio? Haciendo que el átomo pierda un electrón y gane otro electrón, ahí causa un desequilibrio. Los rayos X son haces de energía. Estos haces de energía se llaman también fotones. No tienen carga eléctrica, como les decía. Las propiedades de los rayos X es que no tienen, no tienen carga, sin carga eléctrica, no tienen peso en realidad, no tienen peso, no tienen masa. Esto está mal, un poquito, voy a corregir esto, un momento. No tienen peso, no tienen peso, no tienen masa y viajan en ondas cortas de alta frecuencia. Entonces habíamos dicho, no tienen peso, no tienen masa, viajan en ondas cortas y de alta frecuencia. Y una de las características también es que viajan a la velocidad de la luz. Ahora vamos a pasar a estas propiedades de los rayos X. ¿Qué propiedades tienen? Una de sus propiedades, de su característica de estos rayos X, es que pueden penetrar y atravesar la materia. Cuando atraviesan la materia, depende mucho de qué está compuesta esa materia. Si es hueso, si es metal, los rayos X son atenuados. Pasa una mínima cantidad de rayos X. Una mínima cantidad. Por eso, la imagen que se va a formar o que se plasma en la película, en el receptor de la imagen, se va a observar así clara. Por ejemplo, en este caso ustedes pueden ver así una total blancura. Esto es un metal. Al ser un metal, tiene mayor número atómico, le ofrece mayor resistencia al paso de los rayos X. En cambio, el agua está en un término medio, donde no ofrece mucha resistencia al paso de los rayos X. Las grasas, el aire, los tejidos blandos no ofrecen resistencia al paso de los rayos X. Cuando ustedes observen una imagen radiográfica, van a observar tres tonalidades, ¿verdad? Observan una clara, color blanco, que nosotros en terminología radiológica decimos radio opaco.
van a observar áreas grises, que nosotros decimos radiolúcido, y las áreas oscuras, radiotransparente. Estas áreas oscuras son estas. ¿Cómo se va formando? ¿Qué es lo que pasa acá? Los rayos X, cuando llegan a la película, cuanto mayor cantidad de rayos X llega a la película, oscurece más, hace que esa imagen sea más oscura. ¿Y de qué depende? Por ejemplo, esta parte que es toda oscura, que es radiotransparente, es oscura, es negra. ¿Por qué es así? Porque esto es el aire. El aire no ofrece resistencia al paso de los rayos X. Entonces, dentro de la boca, los rayos X se pasan una cantidad bastante que llega a la película y por eso forma esta área oscura. En cambio, los tejidos blandos, por ejemplo, acá dentro de lo que es la cámara pulpar, conductos radiculares, se observa en un tono gris, que se denomina radiolúcido. Esos tejidos, porque tiene que atravesar los rayos X, tiene que atravesar hueso, tiene que atravesar la raíz del diente, y al ser una cavidad, ofrece una mediana resistencia al paso de los rayos X. Se resiste en cierta parte, pero deja atravesar una mediana cantidad de rayos X. Por eso tiene esa tonalidad, color de tonalidad gris, radiolúcida. En cambio, los tejidos que son más calcificados, ¿cuáles son esos tejidos más calcificados? Son el esmalte, son el hueso, las trabéculas óseas que acá observamos. Todo lo que tiene mayor calcificación ofrece mayor resistencia al paso de los rayos X. Por eso cuando está atravesando al hueso, está atravesando al esmalte, al diente que está compuesto por esmalte, toda esa parte de tejidos duros, le va a ofrecer una resistencia, o sea, se va a oponer a los rayos X de que no pase todos los rayos X, sino pasa una mínima cantidad de rayos X que va a llegar a la película. Por eso ustedes van a observar estas tonalidades claras o con blancos, como algunos lo podrán llamar, ¿no? Y el metal le ofrece mayor resistencia todavía. Por eso es que no llega a oscurecerse nada, por eso se ve así, blanco, porque le ofrece mayor resistencia. Entonces es importante tomar en cuenta esto porque ya con esto se podrán dar cuenta que, por ejemplo, cómo se va a proyectar una caries, digamos, ¿no? Me voy a adelantar un poquito, tal vez acá, un poquito más adelante. Si la caries es una descalcificación del tejido, y al ser una descalcificación, no le va a ofrecer pues resistencia al paso de los rayos X, por tanto va a dejar pasar rayos X, y al pasar los rayos X, ¿qué hace? Oscurece en la imagen. Por eso la caries se observa oscura, radiolúcida en una imagen radiográfica, mientras tejidos bien calcificados no deberían observarse así. Y ahí la explicación. Otra propiedad de los rayos X es impresionar en las películas radiográficas. ¿A qué se refiere con eso? O sea que va a estimular, va a sensibilizar a las películas radiográficas. ¿Dónde sensibilizan? ¿Dónde actúan estos rayos X? Actúan principalmente en la emulsión de la película radiográfica, se llama emulsión. Esa emulsión está compuesta por cristales de haluro de plata. Ahí es donde va a sensibilizar la radiación, donde se va a formar la imagen. Otra propiedad de los rayos X es que ionizan la materia y gases en el aire. Ahora acá ustedes tendrían que emplear lo que hemos aprendido más adelante, que es ionización, ¿no? ¿A qué se refiere con que ionizan la materia? Entonces ya sabemos qué es ionización. Ionización es el proceso por el cual un átomo pierde un electrón y gana otro electrón, y ahí hay un intercambio, un proceso de convertir átomos en iones. Se forma un ion negativo, un ion positivo. Otra característica
Continuando, seguimos con la misma característica que es la ionización de la materia. Este cuadrito les muestra un poco de los niveles de energía que tiene cada radiación, ¿no? Acá tenemos los rayos X, los rayos gamma, que están dentro de lo que son radiaciones ionizantes. En cambio, acá los microondas, ondas de radio, están dentro de lo que son radiaciones no ionizantes. Radiaciones ultravioleta están en la parte mínima de radiación ionizante. Acá se divide de la siguiente manera. Acá está la luz visible, lo que nosotros podemos ver. Lo que está a la mano derecha, acá donde dice radiaciones ionizantes, no podemos observar a simple vista, ¿no? Como son los rayos X y rayos gamma. Y a este lado tenemos las radiaciones no ionizantes, que son, si se fijan acá en la imagen, acá les está mostrando estas ondas. Miren acá cómo van estas ondas. Estas ondas son ondas largas, de baja frecuencia. Por tanto, no son penetrantes, se quedan en la superficie. Los rayos infrarrojos. Estas ondas de acá, miren, poco a poco, empieza a haber en este sector una alta frecuencia y una longitud de onda súper corta. ¿Y qué está acá? Los rayos X y los rayos gamma. Los rayos gamma ya son mucho más penetrantes todavía. Esto ya utiliza tecnología nuclear. Otra característica, otra propiedad de los rayos X es que va a interactuar a nivel celular. Interactúa con las células. ¿Qué es lo que va a hacer con las células? Produce ionización, o sea, va a alterar a la célula, le va a producir un desequilibrio. Puede producir cambios químicos y efectos biológicos. Listo. Hasta acá.